Galilea, muy bien, Galilea. ¿Quién le va a exponer, hija? Pues yo ya pasé, pero no me acuerdo dónde nos quedamos. Nos quedamos en radiaciones ópticas. Si quieren yo presento. Ya sería. No, bueno, estaba presentando yo, profe. Ya faltaba lo último de radiaciones ópticas. Pues adelante, ponga la presentación, hija. Pon la presentación y vamos a ver, sobre todo la vascularización, porque por ahí nos faltaba la vascularización, ¿verdad? Adelante, hija. Sí. Adelante, cuando tú me digas, hija. Los escuchamos, mija, los escuchamos. ¿Cómo estamos, hijos? Hoy a 16, ¿verdad? El 22, ¿qué día sería? El día 22 sería el lunes, ¿verdad? Lunes 22. ¿Sí? Ya ni me acuerdo. Ya no sé ni en qué día vivo. Estamos a 15 más 17 más 7 serían 22 lunes, perfecto. Confirmamos la cita. Estamos que chile. Entonces nos vamos más tardecito, ¿no? A las 3. Adelante, hijos, adelante. ¿En la que pasaste, después de esa? Sí, por favor. Ahí vamos. Sí. Bueno, como ya nos habíamos quedado explicando, en esta imagen podemos ver lo que ya habíamos explicado, que las fibras superiores van a ser superiores y van a acabar en la parte de la corteza, pero esas fibras siempre se van a mantener en la parte superior y las inferiores en la parte inferior. Las fibras más dorsales pasan en forma retrógrada a la corteza estriada. Las fibras más ventrales primero giran hacia adelante y abajo en el lóbulo temporal. Se extienden sobre la parte. Acabas de decir algo súper importante. Ahí sí nos detenemos. Miren, ese dibujazo que tiene su compañerita, ¿lo puedes hacer grande, hija? ¿Lo puedes hacer grande, que lo podamos ver grande? Pues ese dibujazo está bien chido, ¿no? Muy bien. Ese dibujazo, hija, ándale, miren. ¿Ya vieron que hay unos cuadritos? Hay unos cuadritos donde terminan las fibras. Están las fibras, terminan en un cuadrito. Hay un cuadrito gris y un cuadrito blanco. Y luego hay un cuadrito verde y hay un cuadrito naranja. Hacia abajo está el blanco y el naranja. Hacia arriba está el gris y el verde. ¿Ya lo vieron? Ese que estamos viendo ahí se llama cisura calcarina. El cuadrito gris es el labio superior de la cisura calcarina. El cuadrito blanco es el labio inferior de la cisura calcarina. Entonces, las fibras, como lo decía su compañerita, ¿quién eres, hija? Mariana. Como lo decía la doctora Mariana. Fíjense qué bonito dibujo. ¿Ya vieron en verde, allá abajo, a donde empieza el dibujo, si me lo pueden señalar? ¿Donde empieza, donde no tiene un cursor? No. Donde dice campo visual, ¿ya lo vieron? Campo visual. Campo visual. De este lado, del lado izquierdo, en la parte inferior del dibujo,
en el campo inferior, en la parte inferior del dibujo, está una rayita verde que es de Inferior Visual Field. Ese es el campo visual inferior. Por lo tanto, se va a proyectar o va a mandar sus estímulos a la retina superior, señalada en verde. La retina superior se va a ir por las células ganglionares, formando el nervio óptico hasta el núcleo geniculado, y del núcleo geniculado se va a ir hacia el labio superior de la cisura calcarina. ¿Ya lo vieron? Por eso cayó en el cuadrito verde. ¿Sí siguieron todo el trayecto? Pregunto, ¿sí siguieron todo el trayecto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya vieron la rayita donde dice campo visual inferior? El campo visual inferior estimula la retina superior. Y por orden retinotópico, la retina superior se va a ir con las fibras del nervio óptico superiores. Y finalmente, después de hacer sinapsis en el núcleo geniculado, los axones de las radiaciones se van a ir al labio superior de la cisura calcarina. Ahora, vayan a donde dice campo visual superior. Pues el campo visual superior en color naranja va a estimular a la retina inferior, ¿ya lo vieron? A su vez esta va a mandar sus axones hasta el núcleo geniculado, pero en la parte inferior. ¿Ya lo vieron? Eso se llama orden retinotópico. Y se van a ir con las radiaciones ópticas inferiores en el asa de Meyer. ¿Ya vieron? Ahí están hasta en color naranja, ¿no? Amarradas en un arito y dice asa de Meyer, ¿ya vieron? Y de ahí llegarán al labio inferior de la cisura calcarina. Muy importante. Hay unas grises y hay unas blancas que no dicen nada. ¿Por qué nos interesan las grises y las blancas? Porque las grises y las blancas son posteriores. ¿Y por qué nos interesa que sean posteriores? Porque esas son las visuales, doctores. Y su compañera lo dijo muy bien y yo la tuve que interrumpir. Le dije, ay, acabas de decir algo muy importante. Las fibras visuales tienen un sitio de recepción más posterior. ¿Por qué? Por principio de centralización. Si ahí el paciente recibiera un traumatismo que comprometiera, fíjense bien, que comprometiera la zona occipital, las células primeras en morirse serían las grises, las que no son visuales, y las blancas, protegiendo a las más internas, que son ¿cuáles? Las visuales, representadas en verde para los campos visuales inferiores y representadas en naranja para los campos visuales superiores. Pero esas son las fibras visuales. ¿Ya vieron? Y esa forma, ahí donde está el circulito del núcleo geniculado lateral, nos muestra cómo el tracto genículo calcarino desparrama las fibras, porque las no visuales protegen a las visuales que viajan más internas y más posteriores. No se nos olvida eso, por favor. Bueno, pues gracias por contestarme. No, profe. Mándeme, hija. Mándeme, doctor. Pregúntenme ustedes. Es clases de ustedes. Perdón, ¿podría repetir otra vez? Bueno, es que sí anoté lo de que las naranjas son superiores y las verdes son, no es cierto, al revés. Bueno, eso sí lo anoté, pero después ya no recuerdo qué más dijo. Es que Cuando dice había que un las fibras traumatismo. maculares eran Ajá. más posteriores. ¿Sí lo dije? Incluso lo dijo su compañera. ¿Puedes volverlo a repetir, doctora? Lo que acabas de decir tú. Sí, profe. Dije que las fibras más dorsales pasan en forma retrógrada a la corteza estriada y las fibras más ventrales primero giran hacia adelante y abajo en el lóbulo temporal. Se extienden Ándele. sobre la parte rostral. Se extienden Sígale, sobre sígale. la parte ¿Mande? Sígale, está muy bien. Se extienden sobre la parte rostral del cuerpo inferior del ventrículo lateral y luego se Entonces, curvan hacia atrás para alcanzar la corteza occipital. ándele. Entonces, eso es lo que estamos viendo en el dibujo. Eso es lo que estamos viendo en el dibujo, doctores. Entonces, no se nos olvide, las visuales o maculares siempre son más posteriores.
¿Sí nos queda claro eso? Las visuales o las maculares siempre son más posteriores. En este caso están representadas ahí en gris y en negro. Bueno, en gris y en blanco. Ya las ven, dice maculares. ¿Ya licaron? Y están rodeadas por ¿cuáles? Por las verdecitas y las naranjas. ¿Sale? Bueno, nada más era eso. Pero el dibujo está muy bien hecho, muy, muy bien, hija. Sí, siguiente, por favor. Bueno, aquí las áreas de la retina se proyectan, como ya había dicho el profesor, de forma retinotópica. Las fibras de los cuadrantes superiores de la retina representan el campo visual inferior, terminan en la mitad interna, las de los cuadrantes inferiores terminan en la mitad externa. La mácula está representada por un sector en forma de cuña en la parte caudal del cuerpo geniculado. La siguiente, por favor. Y esto se va a ver relacionado por cómo van a llegar estas fibras a la corteza. Las neuronas de la corteza visual primaria, o sea, del área 17, emiten axones hacia la corteza visual asociados a la área B2 y B3, o sea, área 18 y 19, y reciben también aferencias del colículo superior a través del pulvinar. Y esto ahorita se los van a explicar mejor en la parte de corteza visual. La siguiente, por favor. Las neuronas parietales permiten analizar las relaciones de oposición y el movimiento de los objetos situados dentro del campo visual. Las neuronas B4 participan en la percepción del color y la forma, y las neuronas de B4 se proyectan hacia el lóbulo temporal. No sé si se refería a esto porque la relación que creo que sí era eso. Bueno, continúo. Las neuronas de B4 se proyectan hacia el lóbulo temporal, en el que se produce un mayor procesamiento neuronal que permite el reconocimiento con alta resolución de los objetos, incluidas las caras, objetos animados y clasificación y orientación de los objetos. Ahora, para la siguiente, por favor, vamos a pasar a ver la irrigación de las radiaciones, que están vascularizadas por ramas de la arteria cerebral medial, la arteria coroidea anterior y la arteria calcáreo. La siguiente, por favor. Y ahora les van a hablar de la corteza visual primaria. ¿Sí me escucho, Sí se compañeros? escucha. Sí, Ay, qué bueno. Bueno, gracias. La siguiente, Gali. Bueno, de corteza visual primaria. No, la de atrás. La primera, pues. Ajá. La anterior. Esa. Ujú. Bueno, la corteza visual primaria también se le conoce como corteza estriada o área 17 de Brodmann. Esta se va a encontrar en ambos hemisferios del cerebro y, como podemos ver en la imagen, se localiza en el lóbulo occipital. Esta se va a rodear y se extiende hacia un surco, que es el surco calcarino. Esta corteza visual primaria se le denomina estriada porque hay una gran banda de axones mielinizados que pues van a correr a lo largo de los ángulos del surco calcarino. La siguiente, por favor. Bueno, el área 17 de Brodmann, como les decía, también se le llama área visual primaria. Esta es la primera área de la corteza donde se va a comenzar con el procesamiento de la información visual del núcleo geniculado lateral. Esta área también va a poseer una representación retinotópica. Y una de sus funciones es la de unir en una sola la información que va a llegar de ambos ojos. La siguiente. Ok.
Tenemos el área de asociación visual. Se le denomina así porque está localizada en el lóbulo occipital. Entonces, esta área de asociación va a recibir impulsos sensoriales del área visual primaria y del tálamo. Además, esta área va a relacionar experiencias visuales presentes y pasadas. Y además es importante porque pues se reconoce y se está evaluando lo que se ve. Entonces, en esta área de asociación visual tenemos el área 18 y 19 de Brodmann. En el área 18 se le denomina corteza extraestriada porque hay un campo receptivo más amplio, más disperso. Entonces, esta corteza extraestriada va a separar la información, luego la va a fusionar y la va a distribuir. Entonces, la función de esta área 18 es que nos va a permitir la visión en 3 dimensiones y la detección pues de la intensidad lumínica. El área 19 también es extraestriada y pues su función es que va a permitir el reconocimiento visual de los estímulos al vincularse con la memoria. La siguiente. Bueno, en el área visual primaria 1, nuevamente, como les decía, es la primera etapa donde se da el procesamiento cortical de la información visual. Esta área va a contener un mapa completo del campo visual. Además, esta pues va a recibir su entrada visual principal del núcleo geniculolateral del tálamo y va a enviar su salida principal a las áreas visuales corticales posteriores. Oigan, esa sí la voy a preguntar en el examen, ¿eh? Nada más que sabes cuál es aquí el asunto, hija, que en este dibujito está muy bien hecho. Nada más que en lugar de 1 debería ser 17. ¿Por qué la 17 de Brodmann? ¿Sí estás de acuerdo? Entonces, esa es la CBP, la corteza visual primaria. ¿No se nos olvida eso? Porque en el examen les puedo poner un dibujazo. ¿Y saben qué? Ahí en el dibujazo, ustedes tienen que reconocer, tienen que señalar, reconocer, identificar cuál es la corteza visual primaria. ¿Sale, hija? Entonces, vuélvele a repetir la función, por favor. Sí. Bueno, su principal función es que va a procesar las entradas visuales del núcleo geniculado lateral y pues va a enviar los resultados de este procesamiento a las áreas visuales superiores y a las estructuras subcorticales. Muy bien, ¿cómo dijiste visuales superiores? Sí. ¿Qué diferencia tienen esta área 17 con las superiores? ¿O cuáles son las superiores? Sería el área 18 y 19. Ah, muy bien. ¿Qué va a suceder ahí, hija? Bueno, en el área 18 y 19. Ajá. Bueno, pues son cortezas extraestriadas, porque tienen campos receptivos más amplios y más dispersos. Y pues la corteza extraestriada va a separar la información, luego la va a fusionar y luego la va a distribuir para pues un siguiente análisis. Ándemele. Muy bien, fíjate que no, lo dijiste perfecto, lo dijiste perfecto. ¿Qué cosa hay que analizarle a la función visual? Ya lo habíamos dicho en clase. Sí te escucho. A ver, ¿cómo dijo, maestro? No lo escuché bien. ¿Qué cosa tenemos que analizar de lo que vemos? De la información visual, ¿qué información nosotros tenemos que analizar y procesar? Por ejemplo, haz de cuenta que estamos ahorita estamos frente a frente todos en la clase. Y de repente, pues yo me paro, ¿no? Y empiezo a dar la explicación. ¿Qué ustedes qué estarían viendo? ¿Me están viendo a mí? ¿Qué más están viendo? Su movimiento, Muy bien. el contorno de su forma, algo Muy así. bien. ¿Qué más? El color. Exactamente, ¿cómo de qué color vamos? ¿Qué otra cosa? El tamaño, ¿no? Y la forma. Bueno, la forma es del contorno. Sí. El tamaño, ¿no? Es chaparro, es alto, es flaco, es gordo. Entonces, aquí lo importante es que en las áreas superiores
que analiza toda esta información. Es decir, existe una área que tiene que ver para el procesamiento del color. Existe una que tiene que ver con la forma. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Existe una que tiene que ver con el tamaño. Existe, y tamaño y forma son la misma. Existe una con el color. Existe una con qué, con todo eso, con el movimiento. Entonces, esas representan áreas visuales diferentes. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Y se le llama superior porque esa no nada más recibe, sino esa también procesa esta información en segmentos diferentes, en áreas diferentes, y se asocia con quién. Tú lo acabas de decir ahorita. ¿Con quién se asocia? ¿Con los lóbulos temporales? Muy bien, hija, ¿y con cuáles más? Bueno, los temporales, ahí vamos a tener el procesamiento de la información al color y a la forma, todo lo que son de los bastones, de los conos. En el lóbulo occipitoparietal vamos a tener la que tiene que ver con el movimiento. ¿Con quién se asocia, hija? Lo dijiste muy bien. Pero muy bien. ¿Quién eres tú, hija, la que está respondiendo, Galilea? No, soy Paulino Reyes. Ah, muy bien, hija. No, muy bien, muy bien, doctora. De veras, usted, muy bien. Entonces, ¿por qué existen esas, doctora? Lo acabas de decir, ¿eh? Es que no entiendo muy bien su pregunta otra vez. Ah, muy bien. Oigan, se nos pasó a decir algo por ahí. No dijeron quiénes son las responsables de la vascularización de las radiaciones ópticas. Voy a decir la vascularización de las radiaciones ópticas, no te me acordé. Es que abrí una presentación porque quería ver si se les podía compartir alguna imagen y pasaron las radiaciones y en una foto todo formal y dije, ay, creo que no dijimos la vascularización. ¿Se las puedo decir, sí o no? Sí, sí las dije, profe, creo. No sé si ¿Así la dijiste? el Oh, audio. no me Sí. escuché, hija. Ah, ¿no Ah, escuchó? Ah, no entonces las escuché. repito. Lo Sí, si quieres, repito. por favor. Sí, por favor. Sí. Ajá, ahí está la vascularización y la irrigación. Está vascularizado por las ramas de la arteria cerebral media, la arteria coroidea anterior y la arteria calcárrea. Ándele. La cerebral posterior no es la media, hija, es la posterior. ¿Sale? Es la Sí, cerebral profe. posterior, no la media. La media se llama también, bueno, está bien. Con esta está bien. La cerebral posterior, principalmente, la coroidea anterior, como lo dijiste. Bueno, también la media osiliana también participa, pero principalmente es posterior. Bueno, entonces, lo dijiste muy bien, hija, lo dijiste muy bien. Dice que el área 20 de Brodmann, que es la temporal inferior, es la que tiene que ver con el color y la forma. Perdón, con el color y la forma. Y la 39, 29, déjenme acuerdo. La 39, sí dije 39, ¿no? La 39 es la que tiene que ver con el movimiento. ¿Sale? Y les decíamos que por qué se llama superior, decíamos que hace conexión con dos. ¿Quiénes son las que acabas de decir que hace conexión? Hace conexión, dijiste, con subcorticales, con núcleos subcorticales y con corticales. ¿Cuáles serán estos núcleos subcorticales? Ya son preguntas complicadas, ¿no? Pero a ver si alguien puede razonar por qué. ¿Por qué creen que se necesite que el cerebro esté conectado con otras áreas? A ver, ¿qué pasa cuando tú ves, cuando por ejemplo te acuerdas mucho de algo, a lo mejor de tu papá, de tu mamá o de tu novio o de tu novia, y te acuerdas de un color que ves?
Ay, ese carrito, como me acuerdo del carro que tenía papá. Papá tenía un carrito rojo como ese. ¿Sí les ha pasado? Y quiero regalarle a papá un carro, pero quiero pintarlo del color que a él le gusta, del color que tuvo su primer carrito en papá. ¿Por qué nos acordamos de ese color, doctores? Porque Porque lo asociamos con memorias y Eso es, porque tenemos memoria para el color, porque tenemos memoria para la forma, porque tenemos memoria para hasta para los movimientos. ¿Sí vieron cómo corre Anaya bien chistoso? Como si estuviera zurrado. ¿Sí lo vieron en el video que, que, que salió, que publicó? Ahí va con su mochila y ahí va como que se venía para los lados, como si abriera el compás hacia los lados, ¿no? Como si estuviera zurrado del pantalón de los calzones. ¿Por qué nos acordamos de estas cosas? Porque en algún momento nosotros hemos visto a niños que se encuentran en esa situación para caminar de esa manera. ¿Qué estamos evocando? Recuerdos anteriores, cuando una persona corre, ¿no? Ay, de ese movimiento. Hay personas que tienen movimientos muy robotizados, ¿no? Ay, ese movimiento parece robot, ¿no? O ese camina como el E.T. o camina como X personaje, porque tenemos memoria. Ese color es como el color de la bolsa de tu mamá. Ese color es como el del abrigo de tu papá. Ese color es como el cochecito que tuvo tu papá. Tenemos memoria. ¿Sale? sí, Ahora imagínense cómo será la memoria o la corteza cognitiva, la corteza frontal. Fíjense, les voy a platicar algo rápidamente. Del cerebro, lo último que se desarrolla es lo menos importante. El cerebro se empieza a desarrollar embriológicamente, sí lo vieron en la embriología, se empieza a desarrollar primero de la médula espinal hacia arribita. Entonces está la médula, porque muchos animalitos que no tienen desarrollado el cerebro tienen la médula, pero viven. Un ejemplo, las lombrices. Las lombrices viven y son felices, hasta por ahí decimos feliz como lombriz, ¿no? Bueno, las lombrices viven y nada más tienen médula, tienen un cerebro muy primitivo, como la cabecita de un alfiler. Y ahí andan felices las lombrices, ¿no? Bueno, hay animalitos que tienen un poquito más de desarrollo del cerebro. Por ejemplo, los cocodrilos. Los cocodrilos tienen médula y viven, ¿no? Viven bien. Pero no tienen cerebro, su cerebro es del tamaño de un cacahuate. Entonces imagínense el cocodrilo del Nilo que pesa de 600 kilogramos a 1 tonelada y que puede medir hasta 6 metros con un cerebro del tamaño de un cacahuate. Pero el cocodrilo vive y es feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque se desarrolló su médula y se desarrolló su tallo encefálico. Y finalmente, después del tallo encefálico, sigue el tálamo. Muchos seres humanos nacen sin hemisferios cerebrales. ¿Sí sabían eso? Y eso se llama anencefalia o neonato con cabeza de rana. ¿Nunca han visto un dibujo de esos en un libro de embriología? Sí, pero no son Viene una, compatibles con la vida, ¿o sí? no son compatibles con la vida, se van a morir. Se van a morir. ¿Y después qué creen que se desarrolla? El paleocerebro. Y en el paleocerebro tenemos un lóbulo muy importante que no se conoce mucho y que siempre está dentro. ¿Saben cómo se llama ese módulo, ese lóbulo? El de la ínsula, ¿no es cierto? Y luego ya se desarrollan los lóbulos occipital, parietal y temporal, ¿no? Y el último en desarrollarse es el que menos sirve, el que no nos interesa para mucho, que es el lóbulo frontal, y que ahí está pues toda la perdición del ser humano. Ahí está los centros del placer, la memoria, la cognición y todo lo que lleva al ser humano a la muerte. Ahí está el aprendizaje. Por eso cuando una personita, hijos, tiene una alteración en su desarrollo
o tiene un daño neurológico, lo primero en morirse es la corteza frontal. Y nosotros tenemos, por ejemplo, los pacientitos con disfunción motora de origen central, lo que antes se le llamaba parálisis cerebral, que tiene un daño neurológico y que su capacidad cognitiva o su coeficiente intelectual pues es bajo. Pero viven porque tienen sus funciones respiratorias, cardiovasculares íntegras. Porque lo menos importante es el intelecto. Para la supervivencia en las especies inferiores, lo menos importante es el intelecto. Incluso en nosotros. Entonces, imagínense cómo estará de desarrollada la corteza, el área 20 de Brodmann, donde se percibe el color, y el área cognitiva donde se hace la conexión de esto, de una persona que iguala colores, por ejemplo, en la Comex, ¿no? Que dicen, necesito un maestro que me haga este color para un carro. Ay, en la torre, ¿ya ven que hay un resto de colores? Imagínense la capacidad que tienen esas personas para distinguir entre muchos colores, los colores primarios con los que él va a crear ese nuevo color, o lo va a igualar. Entonces, esas son las áreas que su compañerita les decía. Los centros suborbitarios de la memoria, o primitivos, y los supra, donde se enlaza la memoria con la cognición. Nosotros podemos hacer muchas cosas con los colores y pues incluso generar códigos de colores. ¿Ustedes sabían que muchas cosas de la medicina están generadas en código de color? ¿No han visto patología de retina o de campos visuales? Es por código de colores. Es por códigos de colores, dijo, los van a ver más adelante. Bueno, seguimos, doctora, perdón, seguimos, por favor, adelante. Sí, bueno, en el área visual 2, la información va a pasar por esta área antes de dirigirse a cualquier otra, es decir, que después de haber pasado por el área visual primaria 1, va a pasar por el área visual 2. Bueno, esta corteza va a recibir información proveniente de la corteza estriada V1 y además va a poseer células selectivas con características visuales más complejas, es decir que pues aquí se va a dar como la curvatura, los contornos y la disparidad binocular. Entonces, en el área visual 3, va a existir una representación del campo visual inferior con selectividad direccional, y mientras que en el área ventral posterior la va a tener el campo visual superior determinada con color y orientación. Es que ya viene siendo el 5, la parte inferior del 5. Ok. Sí, adelante. La que sigue, Gali, por favor. Sí, en el área visual 4, aquí su función es el procesamiento de la información, de la forma de estímulos y su reconocimiento. Y en el área visual 5, su función es la detección y el procesamiento del movimiento de los estímulos y profundidad. Además, esta va a ser la principal región donde se va a dar la percepción de movimiento y profundidad. Doctora, perdón. Yo dije 5 refiriéndome al dibujo como los tienes en el dibujo. En la diapositiva anterior, si me regresan a la anterior. Ándale, como los tienen en ese dibujo, no como se ordenan. Ahí están, ahí el dibujo no coincide con las áreas, porque ahí en lugar de ponerles números, doctores, les debieron de haber puesto V.
V, V, V. El 1 sí se coincide y el 2 también. ¿Sale? Todo lo demás está bien, ¿sale? Son las que sí se Sí, coinciden, ¿sale? Seguimos, es que son dibujos que hacen muchas personas, ¿no? A ver, no tienes de este completo, así ya lo vi, ya lo tienes completo. Aquí lo tienes, fíjate muy bien este que tienes aquí, ¿no? Está súper bien, ¿no? Este que tienes acá es lo que les digo, eso donde dice B5 que está en morado, ahí corresponde a la 39 de Brodmann. Eso es, hija. Esa es la 39 de Brodmann. Y ahí está el movimiento. No sé, todavía sigo sin desconocer por qué. Porque los autores, bueno, les ponen así, no le ponen área de Brodmann. Ahí yo la verdad le pondría B5 o 39 de Brodmann. ¿Sale? Por ejemplo, ahí donde dice color y forma B4, es un poquito más adelante, doctor. Esto es más adelante, es más occipital, ese dibujo está es más adelante y viene siendo el área 20 de Brodmann. Arriba tenemos el área 21 que tiene que ver con la memoria auditiva. Fíjense, la vía visual está muy pegada a la vía auditiva. De hecho, lo iba a decir desde los colículos, pero como nadie me preguntó para qué eran los colículos de allá en el mesencéfalo, ya no pudieron entender cómo está este asunto. El nervio visual es un nervio, la vía óptica o la vía óptica es muy visual, es muy vecina a la auditiva. Sí, está muy bien, hija, está excelente, sigue. Perdón que le interrumpa. sí, de nada. La siguiente, por favor. Profe, Mande. Una pregunta, entonces podríamos decir que están relacionados porque pues con el oído y la vista se da como el posicionamiento, ¿no? O sea, es donde sabemos dónde están más o menos ubicadas las cosas. Exactamente. Eso tiene que ver con la percepción, espacio, tiempo. Y todavía estas dos, hijas, se asocian con el tono muscular. Porque si nosotros, por ejemplo, en este momento, nos taparan los ojos y nos movieran hacia un precipicio, ¿qué crees que pasaría cuando nos quitaran la venda? Nos En ese momento, asustamos, pues claro, ¿y qué crees que va a pasar con tus músculos? Como los gatos, ¿qué hacen los gatos? se van a poner tensos. Eso es, arañamos, buscamos arañar de donde podamos para no caernos, ¿no? Y entonces, estas tres vías son súper importantísimas para la supervivencia. Son súper importantísimas para la supervivencia. Entonces sí están muy relacionadas. Los colículos son muy bonitos porque esos colículos reciben la información visual y auditiva. Y por ejemplo, cuando vamos por la calle y por ejemplo truena un cohete fuerte o suena la alarma de un carro, inmediatamente cerramos los ojos con mecanismo protector. Apretamos los dientes para que no haya más ruido. Generamos un reflejo que se llama estapedial. Todos esos reflejos son para sobrevivir. Sale, pues seguimos. Sí, bueno, la corteza visual primaria histológicamente va a tener un grosor de 2 milímetros. Además, esta va a estar organizada en capas horizontales y columnas verticales. ¿Cuántas capas dijiste? Aún no defino. Ahí está en el dibujo, ahí está en el dibujo. Hija. Ah, bueno, son seis. Ahí está. Son seis. Súper bien. Súper seis. Y ahí le dijimos que cuál era la importante. La 4, me La parece. 4C. Ahí se ve 4C, ¿no? Sí, Ahí están las células. ¿Ya vieron? Siempre que haya células está oscurito. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Por los cromosomas. Bueno, la 4C es la importante. Síguele, hija. sí. Bueno, pero para continuar con la histología, primero vamos a ver las definiciones de células piramidales y células estrelladas. Eh, ajá. Bueno, las células piramidales deben su nombre a su forma. Estas van a tener una mayor presencia en la corteza.
Su función es que van a enviar la información motora de diferentes núcleos cerebrales encargados de motricidad y pues van a generar una contracción muscular pasando a través de la médula espinal. Cada neurona piramidal va a tener una dendrita apical que va a estar dirigida hacia la superficie de la corteza y también va a tener varias dendritas basales que van a estar orientadas de manera horizontal, que van a estar originadas en la base de la pirámide. Las células estrelladas, estas son pequeñas interneuronas, tienen un axón corto y tienen forma de estrella. Además van a representar una agrupación de distintos tipos de células y pues su nombre se va a basar en la manera en cómo estén distribuidos sus axones y sus dendritas. La que sigue. Bueno, ahora sí, histológicamente el área 17 está formada por 6 capas. En la capa 1 va a estar formada por dendritas de las capas subyacentes y aquí se van a encontrar algunas células triangulares y algunas fibras de mielina. En la capa 2, esta va a estar formada por pequeñas células piramidales con un vértice externo. Va a haber muchas, van a ser numerosas y van a estar apretadas. En la capa 3 o de células piramidales, esta va a presentar células grandes y van a estar de manera esparcida. En la capa 4, aquí radica el aspecto particular del córtex visual. Va a haber numerosas fibras de mielina y esta se puede subdividir también en 3 capas. La 4A o granulosa interna superficial, esta va a estar formada por pequeñas células como redondeadas, o sea, pueden ser redondeadas o pueden ser estrelladas. En la 4B, aquí se van a expandir las fibras visuales. En la 4C va a estar formada por numerosas células pequeñas, igualmente pueden ser redondas o estrelladas. Entonces, esta 4C también se puede subdividir en 4C alfa y 4C beta, que pues van a corresponder a las capas que van a recibir información del sistema magno y parvocelular. La capa 5 va a contener células ramificadas y también se puede encontrar pequeñas células piramidales. Y en la capa 6, pues va a contener células con un aspecto variable y se va a relacionar con las capas más superficiales o subyacentes. Doctora, excelente, excelente, así como lo dijiste. Excelente. Eres Paulina, ¿verdad, hija? Sí. Tú tienes 10. Tú tienes 10 en tu exposición. Tú tienes 10 en tu exposición. No, gracias a ti, hija, porque de veras se ve que preparaste tu exposición. De veras que tengo mucho tiempo dando clases en optometría. Así como está exponiendo su compañerita, doctores, así exponen los chicos de medicina. Bueno, es que es un nivel de exigencia diferente. Pero en optometría eres de veras de las alumnas que me ha dejado con una gran sorpresa porque de las mejores personas que han expuesto en los 18 años que llevo de maestro. Muchas felicidades, doctora. Estoy muy contento con usted. Muy, muy contento. Ya vi su calificación de examen departamental. Usted sin problema, doctor. Sus actividades las ha cumplido. No, usted sin problema. Muchas felicidades. Gracias, maestro. Sí. No, al contrario, al contrario, yo me siento orgulloso de mis alumnos. Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva.
Ahora, histológicamente, el área 18 va a medir 0.18 milímetros y esta área va a representar la tercera parte del espesor de la corteza. El área 18 pues va a estar formada por 6 capas también y la capa 1 va a formar el plexo supial de Exner. La capa 2 es delgadita, bueno, es delgada y va a tener una gran densidad de células. La capa 3 está relacionado o se refiere con la capa estriada de algo así. La capa 4 va a contener células numerosas con fibras mielínicas tangenciales y pues van a ser muy importantes. Y las capas 5 y 6, en estas van a existir numerosas fibras radicales densas. Entonces, respecto a la histología del área 19, es muy parecida al área 18, nada más que la diferencia, aquí las puse, es que la diferencia radica en la capa 4, donde hay bastantes células piramidales grandes en la porción superficial. Y en la capa 5, las células piramidales van a ser más pequeñas. ¿Podremos regresar al dibujo donde están los colorcitos, por favor? Los colorcitos. Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Nada más que hay que hacerlo grandote. Ahí en ese dibujazo que estábamos viendo hace un ratito. En el anterior, hija. No, en el anterior, en el anterior. Donde estaba más para adelante, más para adelante, más para adelante. Una más para adelante, creo que son, o dos. Bueno, la anterior. Ándele, hay que hacerlo grandote. Hay que hacerlo grandote para que la veamos. Entonces, doctores, eso que estamos viendo en verde representa ¿qué cosa? Doctores, no, déjenme, yo les pregunto, le quiero preguntar a Hernández Ramos Evelyn, ¿sí vino? Sí, porque ya les calificaron. Ramos Evelyn, ¿qué tenemos en uno, doctora? En el número 1, señalado con el número 1 en verdecito. El área 17. Muy bien, la corteza visual primaria, muy bien, área 17, Roma. Por favor, apréndaselos por números de áreas. ¿Sale? Aquí hagan de cuenta que dejamos de ser, porque aquí estamos jugándole a ser oftalmólogos, ahora vamos a ser neurooftalmólogos, ¿sale? Entonces el área 17, muy bien. Eso que está en el 4 y en el 2 representa el área 18. Y como se encuentra cerquita, también el área 18, anótenle, el área 18 también recibe el nombre de área periestriada. Yo quiero ir a Perinorte. Bueno, yo vivo aquí en Perinorte. Se le llama peri porque está luego a un ladito del centro. La palabra peri significa al lado. Tengo al lado, lo que tengo al lado, lo que tengo al lado del área visual principal, o la corteza visual primaria, es el área periestriada, porque la 1 o visual se le llama área estriada, lo explicó muy bien su compañerita, porque ahí tenemos muchos axones que se organizan como si fueran estrías. Luego ya tenemos la periestriada, que es la 18, y luego lo que está con el 3 viene siendo la paraestriada. Para significa más allá. Por ejemplo, lo paranormal es lo que está más allá de lo normal. ¿Sale? Sí, profe. Entonces, y esa ya viene siendo el área 19. Entonces, otro nombre que se le da al área 19 es la área paraestriada. En el examen, si les pregunto cuál es la periestriada, ¿cuál es? La 18. La 18. Muy bien. ¿Cuántas capas tiene? 3. No. ¿Cuántas capas tiene? 6. Y luego, ¿cuál es la paraestriada? La 19. La 10. ¿Y cuántas capas tiene la 19?
Toda la corteza tiene 6 capas, doctores. Toda la corteza, por lo tanto, cualquier capa, cualquier área va a tener 6 capas. ¿Sale? Bueno, ¿les parece bien que dejemos la clase hasta el día de hoy aquí y tenemos la siguiente clase para terminar? Y Dios mediante nos veríamos en el examen el lunes. ¿O prefieren un repaso el lunes antes del examen y ya después del examen? Como ustedes me digan. Repaso. Mejor Sí, por favor. repaso. Bueno, entonces nos vemos Dios mediante la próxima clase. ¿Cuándo es? Pasado mañana, ¿no? ¿El jueves? Sí. Sí, es Órale, el jueves. pues. Doctora, muchas gracias, doctora María de Jesús. Muchas gracias. Muy bonito trabajo. Gracias a Gracias, todos, maestro. niños. Hasta luego, profe, gracias. Gracias a todos mis niños. Estén muy bien de salud. Nos vemos Dios mediante el próximo jueves. Un abrazo virtual a Gracias, todos. profe. Hasta luego. Gracias. Adiós, ponen sus camas para Hasta luego, saludarme. porque profesor. Cuídese. Igualmente. Hasta luego, profe. Me dejan despidiéndome solo y quiero saludarlos a todos. A Yaquina, a Jonathan, a María, a Galilea, ya los vi. Miren, ya, no, qué bien, ¿quién es a los dos? ¿Quién fue esta? María Hernández, por supuesto, ay, Miguel. Adiós, Dylan, ya hablamos a Dylan por ahí, que tengan una excelente tarde. Por también, ya vimos a Itzel por ahí, también qué gustazo ver a Itzel como siempre. Bueno, a Pedrito también, que no conecta, pero ya lo vimos. Buenas tardes, hijos, a todos. Un abrazo virtual. Igual, Hasta luego. profesor, cuídese. Hasta luego. Adiós a todos.